Nuevamente. Qué linda presentación, chicos. El día que yo esté deprimida los voy a llamar a ustedes. No tenga ningún problema a la hora que sea, donde sea, usted nos llama, Celia. Qué linda presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, por la introducción. Bueno, Celia, hay muchos temas para poder tal vez comprimir en pocos minutos, a Sí, veces que es tirano, pero Cintia dio un piso y creo que estabas escuchando atentamente porque lo hemos instalado en la opinión pública porque, bueno, obviamente, nobleza obliga, el periodismo duda, el periodismo pregunta y los que saben la verdad nos acompañan en este camino, Celia. Sí. Bueno, el tema de la juventud hoy y de lo que está pasando con los niveles de violencia es muy preocupante. Y sí, yo coincido con lo que dijo, creo que la jueza o la fiscal, no una sé, fiscal, sí. eh, la fiscal que, bueno, el bullying es una manera de violencia, es una forma de violencia, quizás la más conocida, eh, y que perfectamente se puede enlazar con otras formas de violencia. La violencia como, para poder entender lo que estamos, lo que trato de decir es que la violencia es la intención consciente de hacerle daño a otro. O sea, nosotros no somos violentos. El ser humano nace con un sistema que se llama un sistema de agresión, que es para defenderse. O sea, si alguien viene a pegarme, yo tengo que tener un sistema para poder hacer algo Claro. para salir de esa situación. Entonces, la agresión la tenemos todos. Todos nacemos con ese sistema que es para la defensa, no es para el ataque. Ujú. La violencia no tiene nada que ver con la agresión. La violencia es tratar de hacerle daño al otro de manera intencional. Y esto es lo que está pasando con la juventud. Hay muchísima violencia por infinidad de causas. Los adolescentes se vuelven violentos. ¿Sos alguien que de alguna manera permanentemente interactúa ante las invitaciones de los distintos entrevistadores, conductores? Yo te escuchaba los otros días, tuve la oportunidad y también uno, si entra a las redes sociales, yo les aconsejo que sigan a Celia-Antonini, que es alguien que va guiando de alguna manera, te digo, la verdad que tienes una gran capacidad por lo que a veces te plantean distintos programas, distintos conductores. Te escuchaba con Ángel de Brito cuando hablabas de traumas. Y que a veces la manera más pedagógica o la manera más didáctica de poder tocar temas muy complejos que hacen a lo que es el desarrollo de una vida, de nuestras vidas o en la vida personal de cada uno va tomando como especies de herramientas donde vos, bueno, sentite elogiada porque es como que lo das y lo das bien para que el que lo necesita lo pueda tomar. Digo, en esto que planteamos nosotros de la violencia, de lo que desde una investigación de una posible amenaza se logró detectar que había una red que capta en este caso a los niños en esta famosa dark web Sí. que es donde como se preparan ejércitos de criminales o de qué manera hacer retos para, bueno, darle una especie de jerarquía en el paso del tiempo y que esto después termina en alguna cuestión, ¿por qué no? En lo que vivimos en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, Celia. Sí, porque, a ver, para que un chico sea violento hay causas que o sea, todos nacemos con ese sistema, pero todos nacemos también empáticos. Es un tema muy importante saber que eh, nacemos con empatía, después la podemos llegar a perder en el camino. Y eso es lo que pasa con los chicos violentos. Los chicos violentos, si vos mirás la historia de ellos, vienen de casas donde en la infancia, o sea, en sus casas, en su primer círculo, madre, padre, tíos, abuelos, hay violencia verbal o hay violencia hacia ellos. Y eso hace que se críen con cierto temor. O sea, un chico, por ejemplo, en los delincuentes uno mira para atrás y la mayoría vienen de familias con altos niveles de agresión, con infancias rotas, como se llama, Bien. eh, por el maltrato que han sufrido, verbal o físico, o indiferencia. La indiferencia duele tanto como el maltrato físico o verbal. Y lo que es muy importante es por qué se vuelven violentos. Y uno dice, bueno, recibieron violencia, es lo que aprendieron. Es un poco más complejo que eso. Cuando uno es pequeño, cuando tiene de 0 a 10 años,
el cerebro se va formando, se forma hasta los 25 años, pero en los primeros años de vida es más la relación que tengan con el ambiente y con la casa afecta mucho a la formación del cerebro. Entonces, un chico que se cría en un ambiente violento vive con miedo. O sea, imagínate un chico de 8 años que el padre le pega, le pegó el lunes, el chico vuelve a su casa el martes y tiene miedo de que el papá le vuelva a pegar. Papá no le pega. Bien. El miércoles cuando vuelve del colegio, entra a casa y dice, mi papá si se enoja me va a pegar. Y el padre no le pega. Y a lo mejor le pega dentro de 10 días o 15, pero en esos 15 días la criatura todo el tiempo tuvo miedo. Ese miedo dispara una hormona, que es la hormona, el cortisol, que es lo que tenemos, o sea, nos ponemos en situación de, de alerta, De por si nos van a venir a vulnerabilidad, pegar. de sensibilidad, vulnerabilidad. Claro, pero estás en una situación de alerta disparando una hormona que se llama cortisol que afecta al cerebro y afecta a 3 áreas del cerebro. Una de ellas es que pierden la sensibilidad al miedo. ¿Esto qué quiere decir? Que son producto, muchos adolescentes con violencia son productos de maladaptaciones de su cerebro provocado porque vos en la infancia no tenés que vivir con miedo. O sea, a uno lo pueden tratar mal un día, pero si uno vive con miedo, terror a que venga, como ese chico que murió, no, lamentablemente no recuerdo ahora el nombre, que lo mató la madre, Sí. no, lo mató el padre, el padrastro, Sí. ahora hace poco. Sí, 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 Eh, sí. ese nene cuando le decían que tenía que ir con la mamá biológica, lloraba y decía, no quiero porque le pegaban y lo maltrataban. Entonces, ese nene estaba todo el tiempo con miedo. Claro. Entonces, lo importante acá es saber que lo que vemos de niveles de agresión en la adolescencia son producto de un maltrato anterior. Por lo cual, quienes nos están escuchando ahora, el cuidado en la primera infancia, el tratar a un niño con amor, con afecto, hace que su cerebro se forme como corresponde y después sea un adulto de bien. Ujú. Pero el maltrato infantil tiene consecuencias a lo largo de toda la vida de esa persona. Celia, buen día, Cintia, te saluda. Eh, Hola, Cintia. a mí me parece muy importante esto que usted dice, súper importante en realidad, viniendo de alguien que es especialista en el tema y que tiene la trayectoria que usted tiene, porque estos hechos de violencia tienen un trasfondo, no se justifica, pero sí puede explicar por qué. Así es, tal cual. Eh, Hay algo más, inclusive, si vienen de una familia de maltrato, posiblemente ellos no solamente tienen un poco su vida arruinada, sino que si ellos llegan a tener hijos, hay estudios que dicen que hasta 3 generaciones se despierta un gen que estimula la violencia. O sea, que también pueden pasar desde el punto de vista biológico a otras generaciones. Hay una alteración genética por el maltrato recibido. Vos sabés, Celia, Entonces, que recién pensaba cuando antes que Cintia te preguntara, como para cerrar, digo, me quedé pensando porque tengo una hija muy pequeña y que me voy a poner en primera persona, que a veces le trato de, digo, por los niños de hoy, ¿no? 6 años y una rapidez para asimilar. Yo siempre trato de explicarle de qué manera muchas veces se deberían hacer las cosas y es como que cuando papá habla y me dice, sí, papá, ya sé lo que me vas a decir, que tenga cuidado, que tenga esto, me hace como una especie de checklist. Digo, en qué punto estará haciendo bueno y en qué punto debería ser distinto a lo que le digo? Porque es una forma didáctica que yo le trato de instaurar y termina siendo como una especie de humorada, pero que humorada que tiene un guión, digamos, y un patrón, ¿no? no, pero eso no le hace mal. Lo que le hace mal a los chicos es el miedo al adulto que lo lastime. Claro. Eso es lo que le hace mal. Claro, digo, para Porque poner en estamos, comparación, digo, ¿no? Porque, viste, muchas veces a lo mejor hay gente que está escuchando diciendo yo lo reto porque, qué sé yo, deja los juguetes desordenados, deja toda la habitación no, desordenada. pero retarlo está bien, o sea, retarlo, educarlo, eso es educar a Claro, a un educar, niño. a Pero eso quería, esa era la palabra, educarlo. entonces, ahí lo estás educando, la estás educando a tu hija y por otro lado le das amor, o sea, le das las dos cosas, le das límites,
La educás y le das amor. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del maltrato. Estoy hablando cuando los hijos le tienen miedo a los padres, pero no le tienen miedo porque se les ocurre. Le tienen miedo porque les dicen que no sirven, que no valen, los agreden verbalmente o físicamente. Entonces, ese nivel de agresión hace que uno viva con miedo a que cuando llega papá me va a romper la cara a trompadas. Claro. Que Entonces, en realidad miedo, hay hogares que permanentemente han convivido y conviven con esa situación de conflicto. Exactamente, porque uno puede llegar a tener miedo. Yo me acuerdo cuando era chiquita, yo tenía miedo a algunas cosas, pero un ratito, yo no vivía con miedo. Claro, Yo exactamente. me portaba mal, tenía miedo que cuando viniera mi papá de El trabajar, famoso me dicho de mamá, cuando venga tu padre van a ver, digamos, ¿no? Claro. Y venía Pero papá eso y no fue pasaba bueno, nada. O sea, el problema está si viene mi papá todos los días y yo tengo miedo. claro, No si cuando me porté mal tengo miedo que mi papá me rete. Eso es una cuestión claro, puntual. totalmente, Yo no le totalmente. tengo miedo a mi papá. ¿Me Totalmente. entendés? Entonces, el tema está cuando un niño a lo largo de los días y de la infancia vive permanentemente con ese temor a alguno de los adultos que le haga daño. Eso es lo que altera la formación del cerebro. Ahora, que un día tu hija tenga miedo de que vos la retes, eso no le pasa nada. Eso Totalmente, es pero normal. está muy bien, Es lo intenté hacer para desfragmentar por alguien que trate de interpretar otra cosa, más sobre todo en los chicos de la nueva generación, que por ahí el límite es el que hoy está más permisible en todo aspecto, digamos, ¿no? Creo que es lo que tal vez en otra generación no teníamos otro margen que hacer lo que nos decían, ¿no? Y no tampoco estaba malo, y hablo de la educación en sí, antes era distinto que ahora, uno tiene que ser más arbitrario con lo que ha sido el cambio de época y el cambio también de armar un libro que es el libro de ser padres, ¿no? Sí, lo que es muy difícil, porque además cada hijo tiene una personalidad distinta y uno debería hacer las cosas diferentes para un hijo que para otro, por las personalidades, y en general tratamos a todos nuestros hijos de la misma manera, los educamos de la misma forma aunque sean distintos. Claro, pero totalmente. Creo que ese es un tema para otra charla. Seguramente. Querida Celia, como siempre, la verdad, los cordobeses cada vez que pueden tener la posibilidad de escucharte, o los argentinos cuando algún canal o alguna radio que tiene bajada nacional puede escucharte, de verdad que sos una privilegiada, no sé por qué, en el punto de que te has preparado para poder lograr lo que hoy generás, que es traspasar la membrana de que quienes te escuchan tratan de absorber esa charla de que hace bien, no voy a calificar, hace muy bien en poder adquirir conocimiento, adquirir herramientas y sobre todo llevarlos adelante. Creo que la verdad que somos agradecidos de poder tenerte cada vez que te pedimos que charles un ratito con nosotros. Gracias. Es un placer para mí las veces que quieran. Un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, gracias. Gracias. Celia Antonini. Estamos escuchando Decilo como es.